¿Qué partes forman un entronque? Existen muchos tipos de entronque. Pueden ser tréboles, pueden ser trompetas, canalizados, entronques de pesas, una mezcla de canalizados y demás. Por homologación, en todo el mundo están formados por al menos las tres mismas cosas. Primero están los ejes del troncal y del ramal. Cada uno de estos ejes tiene asociado un ancho propio de calzadas principales y ancho de acotamientos, así como taludes y espesores de pavimentos individuales y taludes también de terracerías como tal. La primera parte es la cuña. Esta varía desde 0 hasta un ancho definido o constante. La segunda es el carril de almacenamiento o de ancho constante como tal. La suma de estas dos piezas forma lo que es el carril de cambio de velocidad. Puede ser de aceleración o de frenado. También existe una parte que se llama nariz. Es el remate de plataformas como tal. Aquí es donde nace la línea de frontera de taludes. ¿Cómo se calculan? Primero que nada se tienen dos ejes, cada uno de ellos va a tener una velocidad general propia y bueno, al menos en la región del cruce tienen velocidades similares para pasar de una velocidad de troncal a una velocidad del ramal. Primero se lee la longitud nominal del carril del cambio de velocidades en condiciones a nivel de acuerdo al reglamento o la normativa del país. Segundo, se identifica la pendiente longitudinal en la que está sucediendo esa conexión. Se averigua el factor de corrección para si es aceleración o frenado, si es de subida o de bajada. La longitud total es proporcional tanto para la cuña como el carril de almacenamiento, por lo tanto también es igual para la longitud total del carril. En esencia es tener un carril nominal, simplemente estirarlo o acortarlo según se necesite. ¿Cómo se materializa esto en Istram? Bien, Istram tiene un menú para la gestión de lo que son los ejes o geometrías, las cuales van a tener asociadas una normativa. Esta va a depender del país. Istram viene con un paquete de cerca de 18 normativas y sigue aumentando. Algunas otras están disponibles solo como consulta en el departamento de soporte, si es que te encuentras en otro país del cual no se encuentre esta librería. Bien, aquí tenemos dos ejes, bueno, un troncal y una glorita. ¿Cómo se desarrolla un entronque? ¿Cómo se aplica en la práctica? Bueno, es muy sencillo. Te colocas aquí en la pestaña de planta y aquí vas a dar de alta un nuevo eje. Ese eje, tú le puedes poner el nombre que tú desees. Por ejemplo, aquí le voy a poner casa 10 y le voy a poner que el kilometraje de origen o PK de origen es el 10.000. Simplemente para hacer que tenga el mismo juego con el kilometraje, para rápido identificarlo a través de su codificación en el kilometraje. Bueno, yo le voy a pedir que haga una conexión al primer eje que tengo aquí en la pantalla, que es el eje número 1. Si por alguna situación no sé qué eje es, me pongo en el cursor por encima y me va a aparecer el modelo número 1. Eso indica que es el eje número 1. Yo le voy a pedir que arranque desde algún punto. Por ejemplo, le voy a pedir que arranque unos 7 metros o 7 metros y algo va a ser, lo vamos a ir refinando. En ese momento que le dé un clic, me genera un punto de conexión. Ese punto de conexión ya está ahí vinculado. Yo lo puedo mover gráficamente con esta pequeña, este pequeño pince o grapa de agarre. Bueno, y con esto lo voy a poder trazar como yo necesite. Ya estoy a esa distancia, simplemente le voy a pedir a continuación que me trace una curva que va a flotar en la tangencia del conector de atrás y una recta que voy a definir a continuación. Un radio tal vez de unos 200 metros y una recta que voy a definir por 2 puntos. En ese momento que le doy un clic, observen que por ejemplo ya tiene en qué apoyarse esa curva. Esa curva incluso la podría ir retrocediendo hacia atrás y la conexión se mantendría perfectamente vinculada a 7 metros como lo he hecho. ¿Por qué lo he hecho a 7 metros? Porque voy a tener un carril interno de 3 metros y medio que se va a conectar en este apartado.
Si necesito algún valor adicional, por ejemplo, bueno, pues aquí bien lo puedo checar. Estoy en este punto en donde puedo incluso revisar el carril con todo y sobreancho. Me marca que es 4.08. Entonces, 4.08 serían más 3.5. 4.08 más 3.5 serían 7.58 metros a los cuales tendría que poner mi eje como tal. Entonces le puse 7 porque pensé que iba a ser en una recta. Bueno, lo vamos a poner aquí para que se apoye y el borde de la calzada nueva, este que estoy programando, coincida con el borde de la calzada interna. Bien, ya dicho esto, ahora sí voy a poder borrar aquí para ya quedar claros. En ese momento pues simplemente voy a estar ajustando aquí la geometría de manera que pueda yo conectarme a esta glorieta. Voy a definir una nueva curva flotante de 30 metros que va a girar a la izquierda. Y le doy clic en calcular, me va a marcar un error porque todavía no tiene en dónde apoyarse como tal. Hasta que yo le defina una entidad adelante y esa va a ser una conexión de igual manera hacia el eje número 2 en algún punto por aquí. Bueno, depende del sentido. Si por ejemplo le doy clic en calcular, me va a buscar tangencialmente. También le puedo decir, intenta solucionarlo por la izquierda del eje como tal. Entonces yo ya tengo allí mi conexión. Entonces cualquier movimiento que yo haga se va a mantener ahí vinculado. De igual manera, esta otra conexión, puedo mover el punto de conexión y va a ser siempre perpendicular. Por ejemplo, lo dejaría tal vez por aquí, un poco más unido a esta región, por aquí, algo así, que quede en este punto. Igual, si por alguna situación necesitara eliminar este último segmento, también podría decirle que haga un preacoplado y simplemente decirle que haga el cálculo y en ese momento lo anula. Entonces, es un conector y a la misma vez un preacoplado. De esta manera, la geometría se vuelve un tanto purista, pues, puesto que al final no te encuentras una recta o una recta residual. Bueno, lo vamos a dejar así de momento y ahora sí que sigue. Bien, obtener el terreno. Hay que activar el terreno para que sea visible a Istram. Una vez que lo corta, incluso lo podemos volver a apagar y listo. ¿Qué criterios debe de tener? Bueno, pues este eje tiene una normativa tipo carretera, tipo autopista, básicamente. Entonces, igual, esta otra glorieta tiene una sección tipo autopista. ¿Qué es lo que se puede hacer para esto? Bueno, pues cuando son ramales, algunos países no tienen una normativa como tal, no están tan claras, puesto que muchas de esas cosas están muy restringidas en espacio, en criterios de visibilidad y algunos otros aspectos. Pero bueno, nosotros le vamos a asociar una normativa como si fuera un camino tipo C, que sería un camino alimentador. Tal vez no una autopista, tampoco un camino rural, algo intermedio, pero la sección con la que vamos a crear por default nuestro primer corredor, nuestro corredor como tal, obra lineal, será la misma que tenemos asociada. Es la sección tipo o plantilla, el punto vol. Este fichero vol no nada más guarda la característica general de la plantilla, también guarda la rasante y guarda más. Entonces, pero es como la plantilla con la que va a arrancar. En este momento nos ponemos aquí en nuestro eje, bueno, nuestra rasante. Y aquí cabe mencionar una cosa, que usualmente necesitamos hacer una liga de rasantes para evitar este tipo de temas. A ver, voy a pedirle que los vea todos a la par. Entonces, hay que subsanar este tipo de ligas, de problemas de liga en cota, porque hay que ligar al inicio y al final. ¿Cómo se puede hacer esa temática? Bueno, pues ISAM dispone también aquí un apartado de entronques donde tú le puedes decir el criterio de conexión. Tiene una serie de puntos singulares que se calculan para trozar o recortar la sección de una manera paramétrica, proporcionalmente a una serie de valores como offsets, distancias, a un criterio de entroncamiento, es decir, hasta dónde vas a cargar el parte del ramal sobre el troncal y a partir de dónde se vuelve independiente. Cuáles son los puntos donde chocan, por ejemplo, los bordes de los carriles, los bordes de los acotamientos, la nariz de los pavimentos, algún punto de tolerancia, como sería el punto C y el punto B, que sería como una tolerancia, un offset de paralelas entre los bordes de carriles y el borde de calzadas, por ejemplo, o borde de acotamientos. Y bueno,
Aquí tenemos la forma. Por ejemplo, tenemos muchos criterios, ¿no? Hasta dónde vamos a elegir tres cosas. Sobre anchos, sobre la troncal, hasta dónde vamos a hacer liga de rasantes y heredado de peraltes. Entonces, para ello le decimos el eje en cuestión. ¿Qué está haciendo? Es una entrada, una salida, un punto de paso, etcétera. Nosotros es una salida. En el kilometraje no lo sabemos, le damos un clic aquí y rápido lo va a leer dependiendo de dónde esté parado. Le podemos decir qué tan frecuente vamos a querer el cálculo de la liga como tal, pues cada 2 metros y medio, etcétera. Dependerá del criterio o del tamaño del proyecto que estés haciendo. También le podemos decir que automáticamente lea la línea de frontera para que la calcule al vuelo. Y en el caso de los hebreados, por ejemplo, de los entronques, aquí puede marcarse. Bueno, pues sin más, podemos aquí indicarle las tolerancias, por ejemplo, para que genere una serie de offset o intersecciones, para que encuentre los puntos característicos, estos que van a ser la serie de puntos C y E, que son un sobreancho en las calzadas y un sobreancho en la nariz. En esencia, si por alguna situación hemos definido el eje por la cara interna, nos convendrá o pedirle a Istram que haga un ajuste de rasante, puesto que va a buscar la liga perfecta milimétrica y en algunos casos puede ser que la deformación de la rasante de la troncal en conjunto con sus peraltes y demás genere que la liga perfecta sea una poligonal tan quebrada respecto a una tolerancia pues que no va a ser validable. Entonces, cuando marcamos esta casilla, lo que hace Istram es que simplifica esa poligonal en una serie de parábolas para que sea un poco más, bueno, una definición geométrica más típica, ¿no? Porque no es usual una rasante con muchos quiebres. En nuestro caso, le vamos a decir que los sobreanchos van a ser calculados hasta el punto A. La liga de rasantes y de peraltes va a ser hasta el punto E, hasta esta parte final, para que busque siempre esas ligas. Bien, entonces, ya que tenemos este apartado, vamos a dar un cálculo. Y en el caso de Istram tiene una serie de criterios. Por ejemplo, aquí para nosotros ver por dónde más o menos va nuestro proyecto, tiene una primera instancia, que es rebanar básicamente todos los ejes que estén allí. Esto, como vemos, como estaba nuestro eje por fuera, estamos recortando el talud, no tanto la plataforma, sino el talud. Y en el caso de aquí, pues sí lo estamos cortando y llegando frontalmente. Pero estos no son los puntos por donde debería de pasar la rasante, se los cuento por qué. Si por ejemplo yo subo estos puntos aproximadamente aquí y hago una simulación de una rasante, bueno, cuando pase aquí en esta región, veremos que está pasando pero por encima del talud, porque este es el punto que está cortando en el eje de mi ramal. Lo que tal vez necesitaría fuese que me calculara este punto proyectado desde la limatesa sobre la calzada con la pendiente y hasta chocar aquí. Este punto que veo sobre mi eje es el que me interesaría e incluso esta pendiente transversal de la troncal que se la heredara a mi ramal. Bueno, pues para ello Istram dispone un elemento más fino que le llama puntos de paso, que serían puntos de liga de rasante. Entonces estos se generan aquí simplemente, aquí en puntos de paso, le puedes decir que te los genere respecto a un eje o respecto a otro, por ejemplo, y que a partir de cierta distancia, pues ya no los tome en cuenta. Por ejemplo, nosotros estamos a 7 metros, tal vez a 10 metros ya no nos interesaría que estuviese. Y que nos interese que estuvieran los puntos cada 2 metros y medio. Entonces en ese punto, estos van a ser los puntos de la liga por donde nosotros deberíamos de pasar nuestro eje. Lo mismo para este otro. Como en este estamos llegando de manera frontal y apoyándonos en él, pues tal vez no tiene caso que hagamos esta liga como tal. Entonces lo único que sí le puedo decir es que me quiero posar sobre la otra plataforma del otro eje. Aquí indicándole engánchate al otro eje. Tal vez en un punto por aquí. Insertándole un pequeño quiebro nada más para llegar con la misma pendiente. No importa que no trace por puntos de inflexión. Recuerden que Istram no trabaja por puntos de inflexión, trabaja por puntos de paso o por entidades. Pues ya me apoyé esos dos puntos sobre la calzada, se proyectan y en el caso de Istram calcula el punto de intersección. Acá en este otro caso
pues yo me tengo que ligar a estos puntos, esas analogías, son esos puntos analíticos que se llaman puntos de paso y para ello tiene una herramienta especial de rastreo. Entonces yo me voy a colocar aquí en este punto. De igual manera, le doy un segundo clic por aquí, por algún apartado y ya me calcula lo que es bueno, mi poligonal, mi vertical. Entonces, pues bueno, nada más queda, por ejemplo, decirle que queremos asignarle un criterio norma para ver más o menos cómo va. Si necesitamos alargar un poquito bueno, la rasante, la vamos a ir buscando de tal manera que más o menos se calce aproximadamente. No tiene que ser perfecta. Recuerden que estamos trazando el eje por la cara externa y esto nos va a dar cierta tolerancia a la hora de las ligas de los perfiles porque bueno, la distancia esta nos va a permitir calcular o reasignar un peralte. Para el caso de los sobreanchos, por ejemplo, en nuestro caso, pues le voy a desvincular los sobreanchos. Solamente vamos a tener ancho de carril en la cara interna o en el eje, en la cara, así como aquí ves, en la cara interna. En la externa, pues solamente va a llevar el puro acotamiento exterior. En ese momento, cuando le dé un clic en el cálculo, ya me va a memorizar o me va a mandar a la memoria. Si por alguna situación algún día abres System y no ves las cosas, bueno, no tienes por qué recalcular, simplemente le das en útiles, ejes activos a la RAM. Eso lo hace automáticamente cada vez que tú das un clic en calcular, lo manda a la RAM. Y bueno, ya quedó. ¿Qué seguiría en ese apartado? Ya tengo una rasante aproximada, pues puedo entrar aquí al apartado de completo y le puedo decir lo siguiente, que quiero, primero que nada, dibujar los ejes para ver dónde estamos. Y que le pido que haga un entronque automático. En este momento me dice que solo tengo uno cargado. Como la rasante la he definido yo, Istran puede definir todas estas etapas juntas, ¿eh? Rasantes, peraltes, líneas de frontera, sobreanchos y todo de un solo golpe, al unísono. La rasante la he definido yo a mi criterio. Esa no la voy a generar aquí. Si yo quisiera que Istran tomara toda la decisión, lo haría desde generar todo. Como yo he definido la rasante en un criterio que a mí me da cierta seguridad, pues también puedo optar por decirle, genera los peraltes, genera la línea de frontera y genera los sobreanchos. Los sobreanchos van a ser el carril de cambio de velocidad hacia acá atrás, que va a tener que ver con la normativa de trazado, la velocidad de trazado y la velocidad del ramal. Entonces yo salgo de aquí, doy en guardar, listo. La próxima vez que le pida aquí a Istram que me haga un cálculo, solamente debo tener en cuenta que me debe de calcular enlaces. Y aquí le voy a pedir también que me pinte a lo que son las plantas de talud o peines o pianos, que se le llama de múltiples maneras. Pues te voy a pedir que borre todo lo que ya tenía y haga el cálculo total. Y así de esta manera yo ya tengo definido mi entronque. O sea, sin problema alguno. O sea, ¿le puedo dar un mayor refinado? Claro que sí. Puedo por ejemplo, forzar un poco más este quiebre para que se logre mejor la liga, bueno, pues eso lo podría hacer entrando, por ejemplo, aquí al apartado de... Primero le doy el cálculo típico que se suele dar, el cálculo crudo sin más. Y puedo entrar aquí al apartado de completo, decirle nuevamente, ¿sabes qué? Necesito que hagas un cálculo más fino y poderle decir aquí en entronques que sí que haga el entronque, que borre lo que ya tenía de todo y le voy a pedir activarlo para todo, calcúlalo todo. Y en ese momento ya está definido. De la próxima vez que le pida que haga un cálculo, aquí me va a respetar esta temática. O en su defecto, si el resultado no es el deseado, no es lo suficientemente fino, por ejemplo, ahorita ya vemos que ya Istra me ha bueno, resuelto el pequeño salto que tenía, pues bueno, ya simplemente le tengo que dar la última corrección porque bueno, tenía yo una rasante muy restringida que no me permitía la liga perfecta. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho Istram? Le asigna un pequeño quiebre como tal. ¿Qué es lo que puedo hacer yo? Entrar como diseñador y tomar una serie de decisiones que tal vez Istram no puede tomar en su momento. Por ejemplo, este elemento, decirle que tumbe ese punto de inflexión aquí, quita ese punto de inflexión de aquí
calcúlalo. Bueno, aquí me ha generado la liga con esos quiebres, con esos puntos y listo. Entonces, nuevamente puedes hacer el cálculo, puedes hacer varias iteraciones así de una manera muy rápida. Entonces, completo, igual, puedes decirle que borre todo y que te lo genere nuevamente todo. Y así, una y otra vez puedes hacer varias iteraciones. Por ejemplo, ahorita lo he hecho con un criterio. Este es el criterio, por ejemplo, más o menos estándar para México. Pero bueno, hay más criterios aparte de este. Por ejemplo, este ya le quitó ese pequeño salto que se notaba. Ya está un poco más suave la conexión, pero no es el único método que hay. Hay otros métodos clásicos, por ejemplo, hasta dónde heredas uno y hasta dónde heredas el otro. Para el caso de una conexión, por ejemplo, con una glorieta, en el caso de esto, bueno, pues yo le puedo decir aquí en este apartado que me coloque en el eje en cuestión, que debe de ser el de menor importancia. Aquí le podré decir, quiero que tengas una serie de radios típicos, por ejemplo con el radio 2 que se calcule secciones cada 2 metros. Y le puedo decir que lo voy a agregar conectándome con el eje número 2 en algún punto cualquiera, dando un clic en la pantalla, aquí tal vez. Y le puedo decir que la parte de derecha anterior y la izquierda anterior van a tener el radio típico número uno. En ese momento le puedo decir calcúlalo y ya, aquí se queda. Y le puedo decir no nada más que, por ejemplo, lo vincule por el borde de los carriles, que lo haga, pues tal vez por el borde de los acotamientos, que también sería válido. Esta finura o este quiebre que se muestran aquí dependen de la equidistancia que yo le dé aquí. En el momento que yo le doy una equidistancia mayor, se refinan esos valores. Entonces tú podrías tener múltiples radios. Por ejemplo, yo le puedo decir otro mismo por ejemplo, de 5, pero por ejemplo cada 2 metros. Y el de cada metro o cada 50 centímetros, por ejemplo, ponerlo aquí en la cara interna y el otro colocarlo en la cara externa. Aquí, de esta manera aparecería. Entonces, uno más quebrado porque es un radio más grande con mayor desarrollo, mientras que el radio de menor desarrollo sería este otro. Entonces, igual, lo más recomendable es que siempre sean por el borde de calzada, que resuelve de una mejor manera. Y por ejemplo, le podré cambiar el radio para que se resuelvan de la mejor manera posible. Bien, entonces, ahora sí, para que me los active, le voy a pedir aquí que me haga los cálculos y le voy a tumbar todo esto para que me haga bueno, una cosa. Tengo que activar el modelo de terreno que he tenido apagado ahorita en la sesión. Y en ese momento resuelve la geometría. Entonces, estas ligas han sido resueltas aquí como tal. También se le pueden indicar un mayor grado de, por ejemplo, de finura. Por ejemplo, corregir algunos pequeños temas, desviajes como tal. Por ejemplo, a yo aquí en cruces podríamos decirle aquí en los acuerdos que calcule automáticamente los quiebres por oblicuidad, que sea tangente, que por ejemplo aquí haga manténgalos firmes dependiendo del eje que se adapta, porque Istram hace una transición de propiedades del ramal bueno, de un eje a otro. Por ejemplo, si tienes una variación de una misma capa de un espesor a otro, bueno, la transiciona linealmente a lo largo de todo el acuerdo. Se llaman acuerdos estos pequeños radios como tal. Entonces, esos pequeños radios se corrigen. Bueno, perdón, esos pequeños acuerdos se arreglan de manera que, por ejemplo, eh, no falle ningún tema ya sea que tenga un tema de oblicuidad o que este ramal propio tenga su pendiente indicada. Bueno, pues aquí se hace un ajuste, una edición de los peraltes en este punto para lograr el acuerdo como tal. Y entonces una vez que, por ejemplo, se hace ese tipo de ajustes, ya no vamos a tener ningún tipo de salto aquí como tal. Otra cosa es, por ejemplo, tenemos una glorieta aquí. En este punto, esta glorieta, bueno, pues
le podríamos hacer que nazca otro eje hacia afuera. Y esos ejes pueden ser vinculados también de la misma manera que lo hemos hecho. Por ejemplo, ahorita voy a crear un eje, una rama de glorieta, un brazo de la glorieta, así cualquiera. Y le puedo decir, ¿sabes qué? Pues me voy a conectar a esta glorieta, que es el eje número 2, que va a empezar por aquí, por este punto. Le voy a dar un aplicar y ya quedó aquí la vinculación. Perdón, el eje número 2. Y ya quedó aquí la vinculación. ¿Qué longitud va a tener? Pues le puedo poner aquí que tenga, no sé, unos 100 metros. Y la va a arrancar, pero tangencialmente. También aquí le puedo decir perpendicular a la izquierda o a la derecha. ¿Qué es lo que quiero hacer? Ya después de ahí mi eje puede evolucionar como se necesite. Por ejemplo, dos puntos de paso aquí. Recuerden que estoy trazando por entidades. Primero tracé este conector. Ahorita tracé esta otra recta de dos puntos. Cuando le doy clic en calcular, Istram resuelve en la intersección. Entonces, de tal manera que me mantiene una cara fija. Entonces, esto te da ciertas libertades. En especial es útil para este caso de los entronques, que son geometrías un poco más complejas. Ya después le puedo decir, ¿sabes qué? Insertarle una curva que flote o se deslice de tangencia atrás y adelante, de unos tal vez 50 metros. Y en ese momento, bueno, le voy a poner 100 metros para que tenga un poquito más de desarrollo. Este eje estaría fuera de normativa. Por ejemplo, yo le podría indicar aquí la clotoide que debe de tener en este punto. Y bueno, lo voy a trazar como mejor me parezca, porque sería un eje libre, no estaría restringido por una normativa. Que lo que puedo hacer, le puedo decir, ¿sabes qué? Córtalo aquí, entra en el apartado de general, nada más para acelerar un poquito esta demostración. Voy a decir que tenga la misma sección que los otros ejes. Y la próxima vez que entre aquí al apartado de la rasante, igual, quiero ver por dónde está pasando mi eje, pues le pido que me lo represente aquí en la pantalla. Aquí lo voy a tener mostrado. Igual le puedo decir que me quiero enganchar aquí para definir la tendencia de la rasante del arranque. Si ya después de esto necesito, por ejemplo, un pequeño trozo, le puedo decir que con dos puntos aquí me los marque. Entonces lo voy a poner, no sé, 40 metros de curva. Y el alineamiento vertical también puede ser trabajado algo así como los ejes, igual como se llama puntos de paso o dato. Esto pues me sirve para poder liberarme del típico trazo de puntos de inflexión, que no quiere decir que Istram no lo puede hacer, también lo puede hacer, o sea, Istram tiene la forma de trabajo de ambas, eh, de ambos estilos de trazado, por trazo, por entidades o puntos de paso o por puntos de inflexión. Entonces igual aquí le voy a pedir este caso. ¿Qué le puedo decir aquí? ¿Cómo puedo arrancar este eje? Si lo que necesito es que sea como un abocinamiento de glorieta, pues bueno, en el caso del abocinamiento de glorieta, bien le puedo decir, ¿sabes qué? Quiero añadir esto contra el eje número uno y ya, aquí en ese momento me va a dar una serie de parámetros. Yo le puedo decir aquí qué longitudes voy a querer eh, que tenga mi abocinamiento. Entonces, más o menos con estos datos le puedo cambiar. Y le puedo cambiar los criterios a diferentes. No existe uno solo. Existen múltiples. También le puedo decir la frecuencia con la cual va a hacer la finura, el tipo de revisión que le tiene que hacer y todo. Entonces, bueno, pues este va a ser mi eje. También le voy a pedir aquí una cosa. Le voy a decir un estilo de pintado. Que me pinte los taludes. Que me pinte enlaces y el recubicado total del proyecto. Entonces, ya que tengo este apartado, ahora sí, voy a borrar lo que tengo y le voy a pedir que calcule todo. Entonces, ¿cuál es el resultado de esto? Pues que mi abocinamiento fue de esta manera. No tiene por qué ser que el eje lo cruce de lado a lado. Simplemente, pues que lo toque en algún punto. Y de esa manera, ya aquí está mi vialidad.
¿Cómo por ejemplo podría interactuar esto con alguna plataforma? También puede interactuar con plataformas, con túneles. Podemos definir el viaducto como tal vez no es el objetivo principal de esta demostración, pero bueno, ya cuando tú tienes hechos esta serie de cálculos así totales, eh, pues bueno, no queda más, por ejemplo, más que entrar aquí al apartado. Por ejemplo, primero vamos a cargar una imagen, esta imagen que tenemos aquí, que haga el cargado aquí total y cerciorando de nuestro modelo de terreno. Ese va a ser nuestro modelo de terreno con el que vamos a trabajar. Le pedimos que en el apartado del BIM, que nuestra obra nos la genere. Nos puede ir generando eje por eje y cada eje puede estar tramificado, puede tener una serie de propiedades como tal. Pero bueno, pues en nuestro caso le vamos a pedir que lo haga total, desde obra, genere el proyecto entero, solamente de obras lineales, aunque puede generar por separado un modelo propio, no nada más de la etapa de proyecto, sino también de la obra ejecutada o seguimiento de obra lineal. Eso se lleva a cabo en obras abiertas, canales, carreteras, escolleras, ferrocarriles y una escuela ligeramente diferente, pero con otras características propias son los túneles, porque estos usualmente también se hace seguimiento similar al de obra lineal, pero la tecnología es ligeramente diferente, por eso se hace una pequeña separación, porque bueno, Istram está muy especializado en este tipo de temas. Bien, le voy a pedir que me genere el proyecto y en ese momento los cálculos que ha hecho los va a volcar a un modelo sólido como tal, un modelo de escamas que se le llama. Y ese modelo de escamas, cuando le damos aquí clic en el Virtual 3D, se nos abre y ahora sí ya nos va a aparecer. Entonces, es este modelo sólido como tal. Si por alguna situación necesitas que tenga un poquito más calidad, bueno, más suavizado la presentación, le tienes que dar aquí en motor gráfico, calidad, para que quede un poquito más suavizado. Guardas la configuración para que siempre se abra. Si por ejemplo necesitas algo, aquí ya queda nuestro entronque. Observen que ya tiene aquí sus barreras metálicas. Y si por ejemplo por alguna situación necesitas eh, que esto entre en el entorno, pues, o darle algún tipo de imagen de fondo al terreno, pues simplemente le das clic derecho, propiedades, le dices que te lea las ortofotos, porque puedes llegar a tener ¿cómo se llama? Un vuelo de algún dron, etcétera, y sí. A ver, le voy a pedir que me las cargue. Y aquí le voy a decir que cargue el árbol para que la borre. Y nuevamente le voy a pedir que abra la ortofoto. Este es mi ortofoto y le voy a pedir aquí a mi modelo de terreno que me cargue esa foto. Listo, ya quedó. Es que estaba posicionado en otra hora. Ese modelo de terreno ya quedó indicado aquí con su ortofoto, dándole un poco más de realismo. Tal vez el cielo necesitemos ajustarle un poco. Por lo tanto, le cambiamos un poco el entorno, que puede ser una imagen cualquiera de estas. Bueno, a mí me gusta usar mucho esta última. Y ya quedó. Aquí queda nuestro modelo como tal. De igual manera, cada vez que Istram hace el cálculo del modelo sólido, te lo genera con todo y la excavación, porque cuando tú haces la programación por ejemplo, de un modelo BIM, bueno, no nada más es lo que se ve, sino hasta lo que aquí la excavación también es una parte del proceso. Y si necesitas, bueno, aquí la vas a tener. Para el caso de una visualización, pues no la necesitamos, simplemente le damos a apagar ¿cómo se llaman? Las visualizaciones. Si por alguna situación no queremos ver las curvas de nivel, también aquí le podemos decir, ¿sabes qué? Apágame esas curvas de nivel de la topografía. Y listo. Ya quedó aquí nuestro modelo como tal. ¿Cómo se hace un recorrido virtual? Bueno, pues esto es también muy, muy sencillo.
El recorrido virtual, eh, simplemente tú te posicionas aquí en cualquiera de estos ejes que tú tienes creados. Por ejemplo, en el eje troncal, clic derecho, le pides que te haga una animación. En este punto tú la puedes, esta animación tú la puedes guardar a un video, renderizar a un video. En nuestro caso le vamos a decir que la mande aquí al inicio y le vamos a poner una velocidad muy grande para que no tarde demasiado. La altura de la cámara puede ser altura de pájaro, vista de pájaro le llaman, o a la altura de, por ejemplo, del ojo del conductor. Simplemente marcar que arranque. Así como se está viendo, se calcula. Las barreras tienen algunos saltos porque en algunos puntos la altura es tan baja que las normativas marcan que cuando son alturas bajas o corte no se debe de poner el, una barrera metálica, una defensa metálica, puesto que se ponen por lo alto por bueno, el peligro que significa caer de altura, mientras que un terraplén bajo no representa tal peligro. Otra cosa, también terraplenes muy planos, por ejemplo, de 3 a uno en 3 horizontal, uno vertical, no necesariamente son peligrosos, pero por ejemplo, mientras más planos son, las normativas también están vinculadas con ellos. Si tu terraplén es muy plano, no le ve problema porque por el cual tú tengas que ponerle alguna defensa. También otra cosa, hay que ver unos temas de continuidad que ahorita por el tema de la demostración, pues tal vez no nos da el tiempo para hacerlo. Y ahora sí, a ver, podemos dar aquí, que haga el recorrido del ramal. Y listo, llegó. Entonces podríamos hacer otro tipo, con Virtual 3D podríamos hacer animaciones un poco más complejas, más programadas respecto al tiempo, pues. En esta otra simplemente se mueve respecto bueno, respecto al eje como tal, al eje de nuestro proyecto. A ver. Y este es nuestro modelo como tal. Este, como vemos, es algo de información como tal. Aquí hay cerca de unos 100.000 puntos. Y bueno, en el caso de Easton, pues lo está moviendo con total soltura. Hay muchos estudios que se le puede hacer, por ejemplo, a un modelo como tal. Por ejemplo, cuando intenta simular la niebla, por ejemplo, aquí en el caso del entorno, pues le puedes poner que pinte la niebla, así. Y tú puedes jugar con los parámetros de densidad de la visibilidad de la niebla total. Entonces, esto ya va a depender, por ejemplo, del enfoque que tú le quieras dar. Entonces, pero por ejemplo, eso sí, para hacer el recorrido de esta manera, sí necesitas tener Virtual 3D en tu modulación como tal, para que sea así de sencillo hacer un recorrido. Y bueno, esto es la cara a vender un proyecto. Como lo vemos, es muy sencillo. Hay más métodos de animaciones donde tú, por ejemplo, tú puedes ir creando una línea tridimensional sobre la cual se van a ir guiando las cámaras y puedes ir asignándole, por ejemplo, eh, pues algún tema de algún papel como tal, bueno, un papel o guión de trabajo, por ejemplo, de alguna de esas cámaras. Y entonces ya empiezas aquí a jugar un poquito más con otra serie de temáticas de que, por ejemplo, tú le puedes ir programando las velocidades y demás. Pero esto es lo que se puede hacer con Istram para Entronque. ¿Alguna pregunta?